Brasil es el segundo país más golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus en el mundo, solo superado por Estados Unidos en muertes y contagios. Pero mientras en Estados Unidos la campaña de vacunación avanza a ritmo frenético, tanto que ya se vislumbra el levantamiento de algunas restricciones, Brasil es víctima de la desinformación que propaga su propio gobierno. El presidente Jair Bolsonaro ha pasado del negacionismo a la resignación y mantiene su negativa contra un confinamiento a nivel nacional, a pesar de que cada 20 segundos en promedio un brasileño muere de COVID-19. En este panorama desolador, que incluye una variante brasileña que inquieta a los vecinos del gigante sudamericano, una ciudad a 60 kilómetros de Río de Janeiro demuestra que las cosas se pueden hacer mejor. Nos estamos refiriendo a la ciudad costera de Maricá, nombre que en una ironía del destino es igual al término que Bolsonaro dedicó a los que toman medidas para protegerse del virus. Maricá y sus 165.000 habitantes son gobernados hace más de 10 años por el Partido de los Trabajadores, el PT. El petróleo de sus costas permitió a las autoridades tejer una red social que cobró una importancia todavía mayor después de la llegada de la pandemia. A los programas sociales, al ingreso básico universal para sus habitantes y préstamos sin interés en una criptomoneda local, se ha sumado una fuerte inversión en personal y en equipamiento médico. Nadie parece preocupado por la pandemia en la costa atlántica de Brasil. En Maricá, con una población de 160.000 personas, casi nadie se queja de su situación económica. Ni siquiera en su distrito más pobre. Leia Oliveira, de 65 años, cuida aquí a sus 2 nietas. Puede hacerlo gracias a la moneda digital local conocida como Mumbuca. En ella recibe sus prestaciones sociales. Que nuestras prestaciones se paguen en Mumbuca es fantástico. Hace ya mucho tiempo que ocurre y a causa de la pandemia, las prestaciones sociales han aumentado en 50 euros por persona. Eso nos ayuda. Así, Leia puede permitirse comprar fruta, verduras y arroz. No puede usar Mumbuca para alcohol o cigarrillos. Ese es uno de los límites de esta moneda local que se utiliza como tarjeta de crédito. Ahora mismo es difícil encontrar trabajo. Como soy responsable de mis nietas, agradezco al alcalde que durante la pandemia haya incrementado la ayuda social en Mumbuca. Esto es posible gracias al Banco de Mumbuca. La moneda local está pensada para prestar asistencia a los más pobres, fortalecer la economía y evitar que las arcas públicas queden vacías. Quienes se inscriben no solo pueden utilizar la moneda, también pueden pedir préstamos sin intereses. La ciudad de Maricá también parece estar capeando bien el temporal en otras áreas. Aquí se abrió un nuevo hospital justo al inicio de la pandemia. Como en cuidados intensivos, dispone de 116 camas para pacientes con coronavirus. La ciudad de Maricá se ha ofrecido a ayudar a los municipios vecinos. Casi la mitad de nuestros pacientes llegaron hasta aquí desde otras comunidades. Nuestro hospital está estratégicamente capacitado para atender a toda la región. Pero, ¿cómo financia la ciudad todo esto? La respuesta está aquí, cerca, bajo el fondo del mar. El gobierno brasileño extrae petróleo de las enormes reservas de la costa de Maricá. Como compensación, la ciudad recibe 150 millones de euros al año. Es un buen trato para la ciudad, cuyas autoridades locales reinvierten el dinero directamente en mejorar la calidad de vida de la población. Lo estamos haciendo bien. Adoro Maricá. El alcalde es maravilloso. El alcalde de Maricá, Fabiano Horta, es del Partido de los Trabajadores. Recientemente fue reelegido porque aplica políticas de bienestar social. Maricá, a diferencia del resto de Brasil, ha tenido una evolución muy positiva. Incluso durante la pandemia hemos sido capaces de fomentar un incremento del empleo remunerado gracias a los numerosos programas de emergencia que hemos creado. La población de Maricá mira al futuro con optimismo, a pesar de la pandemia.
Y muy al tanto de la situación en Brasil y en Maricá está el periodista Pablo Giuliano, que nos escucha desde San Pablo. Pablo, ¿podemos estar hablando entonces de un milagro en Maricá, por lo menos en términos de excepcionalidad, en medio de la catástrofe pandémica que está viviendo Brasil? Exactamente, Maricá es una excepción a la regla porque se ha transformado en una suerte de ejemplo a raíz de la falta de coordinación que desde el inicio de la pandemia Brasil está sufriendo, sobre todo por las actitudes negacionistas del gobierno central, que ha obligado a estas alcaldías y a los líderes regionales a tomar algunas medidas creativas, de economía creativa. Y la actitud de Maricá está siendo replicada en algunos municipios, pero es algo muy tibio todavía porque Maricá tiene la ventaja de haberlo impuesto antes y es parte de una agenda histórica del Partido de los Trabajadores y de los sindicatos, sobre todo de la Central Única de Trabajadores, que vienen pidiendo un ingreso universal básico para toda la población. Maricá lo está haciendo dentro de sus limitaciones y de su pequeño tamaño, y también aprovechando las regalías petroleras, ¿no? Que es una gran noticia para un municipio que necesita de sus propios fondos para que la población no se derrumbe en la miseria realmente. Y esta exitosa política de Estado presente en Maricá contrasta con la que aplica el gobierno federal de Brasil. ¿Cómo es que Bolsonaro o su gabinete no ensayan alternativas a este enfoque del laissez-faire que a día de hoy está rozando un saldo de 400.000 muertes nada menos? Tenemos en Brasil este año el regreso de lo que se llama la ayuda de emergencia, que el año pasado funcionó muy bien. Fue un subsidio de $155 para 60 millones de personas, y que terminó en diciembre pasado, y el gobierno no lo quiso relanzar hasta que se vio obligado a hacerlo con esta segunda ola de coronavirus y de crisis, y permitió que a partir de abril 40 millones de personas reciban $55 mensuales por 4 meses. Hoy se firmó un decreto, el presidente firmó un decreto que está publicado en la edición actual del Boletín Oficial, en el cual afirma que se podrá reducir la jornada laboral y el salario hasta un 70% para que las empresas puedan evitar despedir a sus empleados. Esta es una de las medidas de último momento que está tomando Brasil, que vuelve a sufrir en forma más profunda la crisis económica por una ausencia, digamos, a nivel general de este tipo de ayuda que Maricá a nivel municipal está ofreciendo. Maricá y otras ciudades brasileñas, Pablo, unieron fuerzas para importar la vacuna Sputnik V, pero el regulador de medicamentos brasileño negó el permiso alegando falta de información sobre esta solución del Instituto Gamaleya, que ya está aprobada en 9 países latinoamericanos. Sabemos que Bolsonaro rechaza todo lo que venga de Rusia o de China, así que cabe la pregunta si esta fue una decisión política o está justificada científicamente. Es una decisión científica de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que la dio en una audiencia en vivo de todos sus 5 especialistas, que está alineada con el interés ideológico del bolsonarismo, pero hay que tener en cuenta un poco la agenda local brasileña, la dinámica doméstica de la política, porque el pedido para que Sputnik sea aprobada en Brasil fue hecha por el Consorcio Nordeste y por algunos alcaldes, incluidos el de Maricá, que pidieron, estas regiones dominadas por la oposición, pidieron aprobar la Sputnik, que ellos mismos la iban a importar para facilitar la vacunación nacional. Esto fue visto, sí, como una intervención política, pero hasta el momento los argumentos científicos están siendo motivo de debate, a tal punto que Rusia pidió una conversación abierta para técnicamente discutir la negativa dada a la Sputnik V. Pablo, el principal argumento del gobierno federal para no hablar de confinamientos a gran escala es que el deterioro económico sería demasiado grave. ¿Qué nos está diciendo el caso brasileño sobre la dicotomía salud o economía? ¿Es cierta o es falsa? ¿Qué se ha visto?
tenemos dos números o una falsa balanza quizás que dice que Brasil, a partir de esa ecuación implementada por Bolsonaro y también por el expresidente Trump, lo que tenemos en Brasil es que se derrumba tanto el sistema sanitario desde febrero como la situación del empleo. Por lo tanto, 115 millones de personas, más del 50% de la población, están teniendo problemas alimentarios en Brasil, y es por eso que esta urgencia del gobierno, que está siendo investigado ahora por el Senado por sus omisiones en el aspecto sanitario, que causaron esta semana casi 400.000 muertos. Pablo Giuliano en San Pablo, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Y en esta pandemia ha beneficiado a un sector económico muy concreto, las mascotas, muy requeridas por los brasileños para aligerar los efectos del confinamiento y la soledad. Una tradición cumpleañera, inflar globos, pero estos son para el cumpleaños de un perro. Al igual que este pastel en forma de hueso. Algunas personas hacen cualquier cosa por sus mascotas. Mi perra es mi mejor amiga, la cuidamos como si fuera una hija, pero tengo amigos que adoptaron un perro durante la pandemia porque estaban solos y luego se convirtió en su mejor amigo. Así que es un mercado que realmente está creciendo. Los perros fueron muy requeridos el año pasado en Brasil. Algunos refugios de animales no pudieron cubrir las demandas de adopción, a pesar de la gran población canina del país, más de 50 millones. La gente que antes pagaba por la peluquería cada 2 semanas, ahora lo hace cada semana, porque no quiere un perro sucio en casa. Con la gente trabajando en casa, la cantidad de citas ha aumentado mucho. Nuestros ingresos se han duplicado. Además de la peluquería, la venta de alimentos y accesorios para mascotas aumentaron un 13,5% en 2020. El mercado de animales de compañía en Brasil ha experimentado un impulso inesperado debido a la pandemia. Los profesionales del sector esperan que sea algo más que una tendencia producto del confinamiento. Se acabó el tiempo para el especial coronavirus. Nos vemos la próxima. Sigan Deutsche Welle.